Saludo cordial. Mi tema trata sobre filosofía. Tenemos pues que de esta derivan varios conceptos. Vamos a empezar por ella misma, ¿verdad? Literalmente el término significa amor a la sabiduría. Filo, amor, y sofía, pues conocimiento. Un poco involucra la ética del pensamiento, la existencia, el tiempo, el sentido, el valor de las cosas. Tenemos que esta forma de pensar implica las 4 R. Las 4 R son capacidad de respuesta, reflexión, razón y reevaluación. Profundiza la comprensión de la fenomenología que acontece en nuestro ambiente como seres humanos. Nos obliga un poco a actuar con más sabiduría para así contribuir a la mejora de la calidad de nuestras vidas, lógicamente. De la filosofía deriva la epistemología, la lógica, metafísica, filosofía política, estética y ética, ¿verdad? Vamos con la epistemología, que a su vez ella tiene 3 ramas, que son el escepticismo, el empirismo y el racionalismo. El escepticismo filosófico es una escuela de pensamiento que cuestiona la posibilidad de la certeza del conocimiento. En varias épocas han existido estos filósofos escépticos, ¿verdad? Está el escepticismo radical que niega todo juicio o ideología, está un poco en contra de los dogmas. Tenemos también el racionalismo, ¿verdad? El racionalismo en la filosofía occidental considera la razón como la prueba del conocimiento. Tiene una estructura intrínseca, nos basamos un poco en la lógica, ¿verdad? Hay cierta clase de verdades que lo despejan los principios racionalistas basados en lógica, en matemáticas, incluso la ética y la metafísica. El racionalismo pues ha sido un poco contrapuesto al empirismo, del cual vamos a... La filosofía de esta corriente, el empirismo, nos indica que la fuente del conocimiento son los sentidos. Se contrapone el racionalismo, lógicamente. Uno de los baluartes es Locke y Hume. En cuanto a esta corriente, se hizo popular en los 1600, 1700. Estos empiristas británicos tenían esta corriente filosófica, que es una derivación de la epistemología, lógicamente. La epistemología, lógicamente, la tenemos desde mucho antes, desde los años 380 a.C., con Aristóteles, quien dio respuesta a algunas cosas del estudio de la naturaleza y el alcance del conocimiento en torno a esta, ¿verdad? Entonces, un poco para agregar algo más sobre la epistemología y desde cuándo tenemos este antecedente histórico. Bajo otra corriente de la filosofía, ¿verdad? Ya terminamos con epistemología, es la lógica. La lógica pues es importante, se basa en argumentos, en la razón también se basa, trata de responder preguntas de forma lógica, valga la redundancia, y bueno, sus argumentos deben ser estructurados, lógicamente. Tenemos la metafísica. La metafísica, pues en esencia, estudia la naturaleza de la realidad en cuanto a cuestiones que afectan digamos, un poco lo intangible, como es decir, cuestiona la existencia de Dios, razona como que es la verdad, la razón de ser de una persona, la mente, libre albedrío, una serie de cuestiones que estos filósofos enfrentan desde la metafísica. Otra derivación de la filosofía es la política, la filosofía política. Tenemos como filosofía política esta rama
se encarga de estudiar lo relacionado, lógicamente, a la política, disciplina y campos afines. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿verdad? Como el derecho, la mente, la religión, pero también hay ramas especializadas que hablan de estos términos, ¿verdad? Entonces vamos a basarnos un poco más hacia la parte gubernamental. Uno de los filósofos políticos fue Leo Strauss, que divide esta parte de la filosofía. Se refiere a un método, como la política como un método. El tema filosófico de la política abarca grandes objetivos de la humanidad, como la libertad, la gobernanza, la autoridad. Nuevamente tenemos a Aristóteles, que fue uno de los padres de la filosofía, luego de Sócrates. Él nos indica que el ser humano es por naturaleza sociable y, bueno, siempre se organizó en tribus, lógicamente por eso es sociable, y establece sociedades, lógicamente. Y estas sociedades construyen un Estado, siendo pues estos colectivos enfocan su poder, ¿verdad?, en este Estado. Trabajamos con el aporte de los ciudadanos, es decir, tiene que ver el poder radica a donde todos los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos lo indiquen, ¿verdad? Tenemos la filosofía estética. Podemos decir que es como una especie de filosofía del arte. Lógicamente tratamos de valorar a través de esta filosofía lo sublime, lo hermoso, lo feo, las valorizaciones estéticas a través de la humanidad varían, lógicamente, a través de la historia del ser humano, pues estos rangos de valor varían. Sin embargo, pues hay una filosofía estética que proviene del griego aestheticus, que significa, esa raíz no ha variado mucho. Acá en español es estética, en inglés sigue siendo aesthetics, muy similar, es decir, no pierde, es un cognado en realidad. Traduce, aestheticus traduce que puede percibirse con los sentidos. La expresión estética pues es un vehículo de comunicación, por ejemplo, de los artistas plásticos y sus capacidades de exploración ante estas muestras de arte, de belleza, de eminencia, de disonancia, en cuanto a la abstracción o la valoración de esto en el ambiente, la parte estética. Un poco tenemos la filosofía ética, un poco basada en la normativa, la filosofía moral, se podría decir. Aristóteles, Kant y Mill pues tienen mucho que ver en esto, ¿verdad? Es una manera de normar la actuación de los seres, ¿verdad?, en su ambiente. El término ética filosófica nos deriva en integrar la metaética y la ética, ¿verdad?, bajo una normativa sistémica. Esto sería la ética. Repito, los filósofos que nos más relevantes en este tema han sido el propio Aristóteles de nuevo, Kant y Mill. Ok, ahora terminamos estas ramas de la filosofía, ahora vamos para las ramas especializadas. Tenemos como rama especializada la filosofía del lenguaje. No es nada más que una investigación filosófica de la naturaleza del lenguaje, las relaciones entre los usuarios del lenguaje, ¿verdad?, y sus conceptos con el mundo. Tiene un componente semántico, lógicamente, un gran componente semántico dentro de la cotidianidad lingüística y científica. Tenemos también la filosofía del derecho.
La filosofía del derecho no es más que tratar de establecer normas también, ¿verdad? Un poco se podría hablar del derecho y la mente, ¿verdad? Pero también tenemos la filosofía de la mente, que vamos a hablar de ella más adelante. Esencialmente ambas se ocupan de normas y reglamentos para regir el comportamiento humano. Sin embargo, las leyes pueden ser elaboradas por un solo individuo o por muchas personas, como las asambleas, los llamados grupos de legislatura. En algunas culturas, en algunas culturas las leyes las hace un individuo. Es el caso de los reyes, pues, ¿está bien? Depende del estadio donde ubiquemos a la humanidad y el tiempo y el espacio. Estos líderes eran considerados con conocimientos especiales para esto, para normar, pero tuvo un poco más el tiempo le dio un poco más la razón a la legislatura grupal. Tenemos otro componente, ¿verdad?, que es la filosofía de la religión. Esta rama estudia la naturaleza de Dios un poco, su relación con los seres humanos, cuestiones generales de la existencia, los valores de la naturaleza humana. Su interés histórico siempre ha sido el estudio del conocimiento. Volvemos a caer en lo de la metafísica que la teníamos en la filosofía, ¿verdad? En las derivaciones de la filosofía, que es el estudio del ser, un poco el compendio de la metafísica y la ética, el estudio del ser y la moral del ser. Lógicamente tenemos que la filosofía de la religión tiene un componente también político, vamos a estar claros. Muchos gobernantes eran parte del clero a través de la historia, pues lógicamente estamos hablando de momentos históricos. Vamos con la filosofía de la mente. Bueno, esta rama estudia un poco la conciencia humana, los procesos mentales, su relación con el cerebro, el sistema nervioso. Los filósofos de la mente hacen hincapié, ¿verdad? Hacen un hincapié en la percepción humana de las cosas que les rodean, ¿verdad? Y forman conceptos y abstracciones de cómo se relacionan entre sí. Se investiga el pensamiento y cómo sienten y son conscientes los individuos. Se explora las relaciones con otras personas y su entorno. Vamos con la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia es un estudio, lógicamente, sobre la naturaleza de la realidad. Los filósofos de la ciencia llegan a preocuparse un poco por cuestiones relativas al conocimiento y sus pruebas empíricas, así como también significa también un trabajo un poco racional. No está en contraposición, pues lógicamente el empirismo pues se basa en el estudio el empirismo, como dije anteriormente, se basa en el estudio del sentir, ¿verdad? Y lo racional abarca la parte cognitiva, entonces, o el saber. Entonces un poco la filosofía abarca ambas corrientes, ¿verdad?, para derivar en un método científico, lógicamente, y bueno, tratar de aplicar la razón a situaciones imprevistas o buscar solución a un problema. Tenemos por último la filosofía, la metafilosofía. Bueno, uno de los filósofos de esta corriente alemana es Carnap y Wittgenstein, ¿verdad? La metafilosofía se percibe como la filosofía de la filosofía.
Es decir, se trata de refinar el lenguaje, representar análisis, enunciados científicos e incluso trabajos de ciencia. Todo esto genera interpretaciones, negaciones. Tenemos que el objetivo es sintetizar y transformar todos estos campos, ¿verdad?, para llegar a una solución. La metafilosofía se centra un poco en el estudio de la naturaleza, específicamente basada en teorías sobre la jerarquía. Fueron las primeras investigaciones. Tenemos como una de sus especialidades la ontología, la epistemología, la teoría de los valores y ética, tanto históricamente, en antaño, digamos, como en la investigación filosófica actual. Se promueve una búsqueda filosófica. En la metafilosofía se promueve una búsqueda filosófica para enarbolar una jerarquía suprema. Tenemos dos tipos de metafilosofía, ¿verdad? Que tenemos la metaontología y la metaética. Así que tenemos que la filosofía pues es una concepción bastante compleja de lo que es la forma de análisis o pensamiento humano. Hasta aquí mi intervención, la masterclass. Mi nombre es Miguel Duque, doctorando en TIC. Y bueno, esta fue mi categoría y bueno, he acabado de terminar. Muchas gracias.